Hola amigos, te extiendo un saludo afectuoso cualquiera que sea este día en el que estás mirando este video. Hace ya un tiempo hemos comenzado una serie de videos con tips sobre la entrevista, pero pareciera que estamos utilizando una dialéctica muy poco convencional, porque aunque hemos hablado de los errores, hemos hablado de los tipos de preguntas, no habíamos hablado de cómo se inician las entrevistas y de cómo se justifica una entrevista. De eso trata este video. Antes de comenzar una entrevista, hay que mostrarle a la audiencia que esa entrevista tiene una justificación, es decir, tiene una razón de ser. No es un tema o un invitado que se ha traído por los cabellos, alguien que nos encontramos en el parqueo o alguien que descubrimos por la calle y le preguntamos si tenía algo que hacer y al decirnos que no, lo hemos traído al set de televisión o lo hemos llevado a la radio o lo hemos invitado a alguna de nuestras redes sociales. No, las entrevistas y los invitados tienen que justificarse, es decir, tiene que darse un por qué se está hablando de ese tema y por qué se está hablando con esa persona. Es decir, si terminada la pandemia, yo quiero hablar sobre los efectos psicológicos, emocionales, económicos o sociales de la pandemia, llevaré un invitado específico. Llevaré un economista si quiero hablar de los efectos económicos de la pandemia. Entonces tengo que justificar que esa persona tiene la calidad, que tiene los estudios, que tiene la experiencia, que ha desarrollado proyectos o que tiene una visión económica que vale la pena escuchar. Si quiero hablar de los efectos emocionales, psicológicos de la pandemia, pues tengo que justificar por qué he llevado ese invitado específico. Probablemente sea un experto de la salud emocional, un terapeuta, un psiquiatra, un psicólogo que me va a dar orientaciones sobre esa razón. Pero yo debo no solo justificar el tema, es decir, vamos a hablar de ello porque está acabando la pandemia, hay que hablar de lo que viene después de la pandemia. Esa es la justificación del tema, pero tengo que justificar, como decíamos, el invitado. No cualquiera viene a hablarme de este tema, viene a hablarme una persona que tiene todas las competencias. ¿Y cómo yo le hago saber al público? Bueno, tengo que presentarlo y presentarlo muy bien, diciendo a qué se dedica, hablando de su profesión, hablando de su experiencia, si ha escrito artículos, libros en revistas científicas sobre ese tema, los años que tiene de experiencia abordando ese tipo de temas. Eso va a justificar la calidad de una entrevista y va a hacer que la audiencia se quede escuchando lo que tiene que decir una autoridad en la materia. Por lo tanto, para iniciar una entrevista, primero yo debo justificar el tema y justificar mi invitado. Pues con estas palabras y con este vídeo cerramos esta serie sobre las entrevistas. Vimos los tipos de preguntas que se combinan en una entrevista, los errores que debemos evitar en una entrevista y hoy pues las formas de comenzar una entrevista. Aprovecho para decir que siempre al final de una entrevista conviene darle la oportunidad a quien habla, reitero esta idea, para que ofrezca una opinión sobre el tema que estamos abordando. Siéntanse en la confianza de hacerme comentarios, de preguntarme o de criticar alguno de estos vídeos en lo que ofrecemos información que pretendemos sean de ayuda para cada uno de ustedes.